Muy buen día. Muchas gracias por la invitación a esta segunda edición del Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola. Mi nombre es Carlos Mario Ramírez y soy el coordinador de país para Suramérica en Best Aquaculture Practices BAP, el cual es el estándar acuícola internacionalmente más reconocido. Y el día de hoy pretendo compartir con ustedes una charla relacionada del cómo integrar a pequeños productores a la cadena de suministro y o valor agregado comercial. Y pretendo hacerlo con la exposición de un caso de éxito que tenemos en Colombia relacionado con los productores de tilapia en el embalse de Betania, el cual es un cuerpo de agua que se localiza al sur del país. Entonces, Betania es, como les mencionaba, es un cuerpo de agua que se localiza en el sur del país, específicamente en el departamento del Huila, cuya capital es Neiva. Y este embalse encausa las aguas de uno de los ríos principales que tenemos en el país, uno de los dos ríos que hacen un recorrido total de sur a norte. Este, este río tiene una longitud total de 1528 kilómetros y lo importante es que alrededor del río Grande de la Magdalena o río Magdalena se dan una serie de actividades ancestrales bastante importantes y de relaciones de la comunidad con esta arteria fluvial. Labores comerciales, de transporte, de riego, de agroindustria, de pesca artesanal. O sea, estas arterias fluviales, como ustedes bien lo podrían imaginar, generan alrededor de ellas demasiadas actividades que marcan la cultura de todas esas comunidades vecinas. Entonces, en el embalse de Betania confluyen varias actividades industriales, artesanales, ancestrales. Una de ellas de muchos años y es la relacionada con la pesca artesanal. Pues alrededor del río, antes de ser encauzado para construir el embalse, se presentaba pesca artesanal de supervivencia en el lecho del río. Pero con la construcción del embalse entran otra serie de actividades o industrias que entran a ser complemento de esa pesca artesanal. La generación de energía hidráulica, que fue para lo que se hizo el embalse de Betania. Como comentario, en el país, en Colombia, tenemos 23 embalses que generan entre el 65 y el 70% de la energía requerida en el país. Cuando se inaugura la presa, empiezan a desarrollarse unas actividades relacionadas con el turismo, pero ya más adelante, en la época de los 90, como lo vamos a ver, se empiezan a desarrollar una serie de actividades relacionadas con la acuicultura. Entonces, unos datos generales del embalse de Betania: tiene 7.400 hectáreas de área. Fue inaugurado en septiembre de 1987 con el objetivo de generar energía. Esa fue la actividad económica principal para lo cual fue construido. El volumen útil del embalse es de 1971 millones de metros cúbicos. A la par de la inauguración y la construcción empiezan a desarrollarse en ese gran cuerpo de agua, en esa gran masa de agua, unas actividades relacionadas con el turismo, pero es en la década de los 90 cuando empieza a incluirse o a sumarse a esas actividades todo lo que tiene que ver con la actividad acuícola. Gráficamente, aquí podemos ver esas actividades que hoy en día tenemos en el embalse de Betania: la generación de energía, la parte turística, la parte artesanal y lo que tiene que ver con hoy en día con la acuicultura, que es la actividad que más pesa. Entonces, ¿qué pasa cuando se inaugura el embalse y se empieza a dar la acuicultura después de la época de los 90? Pues que se empieza una actividad económica nueva para esas comunidades vecinas al cuerpo de agua, una actividad netamente desconocida, una actividad sin precedentes en el país. La acuicultura sí se venía dando en el país, pero ya pues, muy,
muy a nivel de estanques en tierra, pero no en cuerpos de agua como el de la envergadura del embalse de Betania. Cuando se empiezan a dar esas actividades, se generan de una manera desordenada, no responden a ningún plan del tipo de ordenamiento pesquero o plan acuícola. No se tiene un orden, no se tiene un plan, no se tiene unos criterios para poder adelantar actividades acuícolas en ese cuerpo de agua. Entonces lo que genera ese estado tan artesanal de ese inicio de actividades es un real caos, ¿sí? Las actividades se inician en jaulones pequeños de 1.5 por 1.5, se empiezan a presentar inconvenientes y problemas que deben sortear esos productores incipientes de tilapia, y era por ejemplo que no tenían una oferta de alimento balanceado que cumpliera con las necesidades para engordar animales de tamaños comerciales en el embalse. Es así como se comienzan a hacer algunas alianzas con algunas casas de alimento en el país para que pudieran ellas suplir ese nivel de proteína necesario para llegar a considerar esta actividad como una actividad económicamente sostenible. En el momento estábamos pensando en el tema económico, pero no estábamos pensando en el tema ambiental y de comunidad. Los jaulones que se construían en la fecha mmm, eran inadecuados, eran jaulones que no respondían a inclemencias del tiempo como lluvias, como vientos fuertes en el cuerpo de agua, y entonces se presentaban muchos accidentes e inconvenientes en el manejo del día a día de estos jaulones. Durante toda esa época de los 90 y ya pues entrado en el siglo XXI, se vienen dando eventos, por ejemplo, de mortalidad, y concluyen con un evento catastrófico que se dio en el año 2007 de una mortalidad inmensa de la biomasa que se tenía en el embalse de Betania. Veníamos todavía con unas deficiencias en infraestructura, todavía no se había pensado en jaulones que pudieran suplir esas necesidades a esos tiempos cambiantes que les comentaba ahora. Seguimos sin un plan de ordenamiento acuícola para el embalse de Betania. O sea, estamos simplemente en un momento de ensayo y error en toda esa producción acuícola de Betania. Pero es en el año 2008 cuando se genera un estudio de capacidad de carga para el embalse de Betania. Las partes interesadas contratan una comunidad científica que establezca una biomasa máxima permitida en el embalse, que era una pregunta que ya se hacía toda la gente y las comunidades y las entidades gubernamentales alrededor del embalse, y es cuánta biomasa permite el embalse de Betania. Y eso fue lo que se hizo en el año 2008 con esta comunidad científica, donde establecen ese número, que creo que es la gran conclusión de ese estudio. Y a partir de allí, lo que pasa es que se empieza a hacer un censo de toda la cantidad de productores que están en el embalse, se empieza a hacer una localización, una geolocalización de los jaulones, una cantidad de jaulones, un área sembrada, para poder establecer más o menos cuánta biomasa tenía el embalse. Y se empiezan a tomar decisiones como que ya no se van a otorgar más licencias de ampliación ni tampoco se van a otorgar licencias nuevas en el embalse de Betania. Esto ayuda a organizar mucho ya toda esa comunidad acuícola que estaba establecida en el embalse, creando ya, siguiendo ya políticas que estaban estableciendo las oficinas gubernamentales, tipo medioambiental, tipo de bienestar humano, etcétera, para poder controlar toda esa producción alrededor que se estaba dando en el embalse. Siguiendo con la evolución de la acuacultura en ese cuerpo de agua, quisiera presentarles, aquí está pues expuesto en 3 puntos y quisiera hacer énfasis en el final. Ya los otros, la construcción del embalse y las actividades acuícolas fueron discutidas. Quisiera centrarme un poco en el tema
relacionado con el camino a la exportación. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ya los productores empiezan a entender cuáles son las exigencias de los mercados locales e internacionales. Y al final tenemos, hoy en día tenemos 3 plantas de proceso que cumplen con todos los estándares y requerimientos internacionales para la exportación. Son plantas que ya han obtenido bastante experiencia en el proceso de productos acuícolas y tienen ya unos canales comerciales y han establecido unas alianzas con comercializadores en el exterior y tienen esa capacidad de poder dar respuesta en caso que se presenten reclamos en el exterior y dar esa respuesta rápida y trazable, que es lo que exigen esos consumidores y agradecen esos consumidores a la hora de consumir los productos que provienen de una planta procesadora de alimentos. Otra cosa importante es que los dueños de todos estos cultivos han ganado experiencia y ellos mismos son los dueños de las unidades que están establecidas en Betania, las plantas de proceso y todas esas ampliaciones que se están dando en tierra alrededor de la tilapia. Y lo tercero es que en todo este camino se han identificado fortalezas del producto que se va a comercializar. Una de ellas es la frescura de la tilapia de Betania, un animal que está hoy nadando en el embalse en menos de 24 horas, máximo 24 horas, está disponible en el mercado exterior, principalmente pues en los Estados Unidos. Entonces la frescura es un punto bastante importante para todos estos comercializadores de tilapia. Muy bien, todo este trabajo, experiencia y sudor a través de los años, pues tiene como resultados grandes momentos. Por ejemplo, en el año 2018 Colombia se convierte en el primer proveedor de filetes de tilapia a los Estados Unidos. Entre el año 2017 y 2018 hay un crecimiento del 34% en las ventas internacionales, con unos ingresos que pasan de 41 millones de dólares a 55 millones de dólares. Tenemos ya unos mercados consolidados a Estados Unidos, Perú y Canadá y estamos en la apertura de nuevos mercados. Islandia ya se están presentando exportaciones y se están abriendo nuevos mercados también en la comunidad europea, resultado pues de toda esa experiencia que les comento. Y concluyo aquí esta diapositiva diciendo que no se trata tal vez de una avalancha de exportaciones, pero sí se trata de un negocio creciente. Eso es lo importante. Y finalmente se tienen unos hitos de integración de todas estas actividades acuícolas a la cadena de suministro. No están en orden de importancia, pero pues aquí el primero es, se tiene un método para entender y adaptarse a nuevos mercados con requerimientos particulares. En lo corrido del tiempo se ha mejorado mucho la cadena logística desde la siembra hasta la exportación, mejora en vías, mejoras de cadena de frío, mejoras en los protocolos de siembra, mejoras en los protocolos de alimentación y engorde, todo ese tema logístico y que está alrededor de la producción de todos estos filetes de tilapia. La unión de productores a través de un gremio genera sinergias y mejoras en los procesos. El problema de uno puede ser resuelto y discutido con los demás productores. Así vamos ganando experiencia entre todos los productores que están asentados allí en el embalse Betania. Entender la calidad como una inversión y no como un costo y evidenciarlo a través de certificaciones. No es decir que lo hago bien, sino que me someto a un esquema de certificación internacional, a una auditoría, para que un tercero avale eso que yo estoy haciendo. Y por último, pues estamos en un proceso de sustituir exportaciones tradicionales. El Huila particularmente es un departamento gran productor de petróleo en Colombia, pero con esto se está buscando alguna otra posibilidad de generar exportaciones. No siendo más, esta es ya mi presentación. Quedo atento en el panel para discutir todas las inquietudes que ustedes tengan. No sin antes agradecer de nuevo la invitación a este Somni. Muchas gracias.